intermedia, que es un conector que rodea a nuestro canal central, une a los dos pilares que forman nuestra H. ¿Está bien? Bueno, luego también tenemos, ¿verdad?, distintos nervios que van a ir saliendo de cada uno de estos segmentos medulares que vamos a ver enseguida. Son los nervios raquídeos, ¿verdad? Cada nervio va a estar saliendo de un segmento específico de nuestra médula espinal. Bueno, esto es todo lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Dijimos que ocupa el conducto raquídeo de nuestra columna vertebral, más o menos sale desde lo que sería el agujero magno hasta el L1, L2, donde termina en forma de cono medular. Y a partir de ahí lo que continúa ya es la cauda equina. Filum terminal, que va a formar o va a terminar a nivel del S2, está formado por una vía madre y estructuras no neurales. La forma de H característica de nuestra médula, que va a estar formada por sustancia gris y la sustancia blanca que lo va a rodear a esta sustancia gris, ¿sí? Todas las raíces, tanto dorsales y ventrales, están cubiertas por vía madre y algunos vasos que van a estar irrigando a nuestra médula. En las caras laterales de la médula tenemos algunos ligamentos, como es el caso del ligamento dentado, que lo une al conducto raquídeo y es un medio de fijación para nuestra médula espinal, ¿sí? Bueno, los nervios raquídeos nosotros sabemos que son estructuras que llevan información hacia la médula y desde ella, ¿sí? Tenemos 31 pares de nervios raquídeos y cada par se nombra según el segmento de la médula espinal del que sale. ¿Se acuerdan cómo estaban distribuidos estos 31 pares? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos cervicales tenemos? 8 cervicales. ¿Cuántas torácicas? 12. Después, 5 lumbares, 5 sacras y un coxis, ¿verdad? Estos serían los pares de nervios raquídeos que vamos a tener, ¿verdad?, que están saliendo de nuestra médula espinal. Cada parte de la médula espinal se comunica con el segmento corporal que le corresponde a través de este nervio raquídeo, ¿sí? Cada nervio raquídeo también, acá no se ve, pero suele estar acompañado de un vaso sanguíneo, que es el que abastece la irrigación de nuestra médula, ¿sí? Entra al conducto raquídeo a través de los agujeros intervertebrales, ¿sí? Una vez que entra en el agujero intervertebral, vamos a tener que el nervio raquídeo se divide en una raíz ventral y vamos a tener a una raíz dorsal, ¿sí? Tanto la raíz ventral como la raíz dorsal van a ir juntándose en un punto, ¿sí?, formando lo que sería el nervio raquídeo ya mixto, porque tiene axones tanto aferentes como eferentes, ¿sí? Entonces, en el agujero mismo, si mal no recuerdo, ocurría esta fusión de la raíz dorsal con la raíz ventral para formar al nervio mixto, que es la mayoría de los nervios. Bueno, luego de salir de la columna vertebral, nuestro nervio raquídeo se divide en una ramificación que tenemos acá, que es la ramificación dorsal primaria y una ramificación ventral primaria. La ramificación dorsal primaria tiene fibras, acá tienen que corregir, acá dice fiebre, ¿sí?, fibras sensitivas de la piel y las fibras motoras a los músculos de la región posterior, ¿sí?, de la espalda. Y nuestra raíz ventral, que es un poco más grande que este de aquí, contiene fibras motoras para los músculos esqueléticos de la pared corporal anterior, piernas y brazos, ¿sí? Vamos a tener que en algunos segmentos también sale una pequeña rama, que es la rama comunicante, ¿sí? En algunas zonas, si mal no recuerdo, es a nivel lumbar y torácico, vamos a tener también a este ramo comunicante. Recordar que los nervios no es que se van a dirigir directamente a las distintas estructuras,
sino que más bien van a ir juntándose, ¿sí? Formando redes nerviosas que serían los distintos plexos, ¿sí? Que ustedes ya saben bien, por anatomía vamos a tener plexo a nivel cervical, vamos a tener plexo braquial, tenemos lumbar y sacro, si mal no recuerdo, para estas agrupaciones nerviosas que van a salir de nuestra médula. Entonces ellos van a formar los plexos y a partir de los plexos van a ir formando ramificaciones cada vez más pequeñas que van a ir terminando en la piel, en los músculos, de las distintas estructuras y zonas que van a ir abasteciendo, ¿sí? Bueno, ¿qué es un reflejo? ¿Qué les parece que es un reflejo? Si les toca definir el reflejo, ¿qué van a decir que es? Movimento involuntário. Un movimiento involuntario, ¿sí? Frente a uma lesão. No necesariamente una lesión, un estímulo. O sea, podemos definir a un reflejo como una respuesta motora involuntaria que se da ante un estímulo. El estímulo puede ser sobre una superficie ósea, muscular, cutánea, mucosa, ¿sí? Lo que va a diferenciar los distintos tipos de reflejos que vamos a ir teniendo, ¿sí? Nosotros tenemos reflejos profundos, que serían los osteotendinosos, y los reflejos superficiales, que son los cutáneos mucosos. Entonces, dependiendo de donde yo estoy aplicando ese estímulo, voy a tener una respuesta específica. La base de nuestro reflejo, para los reflejos medulares, es que necesitamos nosotros de una neurona que sea aferente, ¿sí? Aferente sensitiva, que va a recoger la información del sitio donde yo estoy aplicando el estímulo, lo va a llevar hacia un segmento de la médula. Ahí vamos a tener al segundo componente, que es la interneurona, ¿sí? Y el tercer componente, que es la neurona eferente, que es la que va a generar la respuesta, ¿sí? Y va a bajar hasta otra vez la zona estimulada. Nosotros tenemos dos tipos de reflejos motores, uno que ya vimos más o menos la vez pasada, que es el reflejo de retirada, y el otro que es el reflejo miotático. ¿Cómo ocurría el reflejo de retirada? ¿Se acuerdan? Más o menos ya vimos la otra vez. Se genera un estímulo nociceptivo, ¿sí? Un estímulo, ¿cómo se dice? Un daño a una parte de la superficie corporal. Recuerden que nosotros en toda la superficie de la piel tenemos receptores sensitivos al dolor, ¿verdad? Que son los nociceptores. Entonces, este nociceptor detecta este daño, ¿sí? Y genera entonces un impulso nervioso. ¿Qué hace este impulso nervioso? Viaja por la neurona sensitiva, que es la neurona aferente, ¿sí? Lo lleva hacia la médula espinal. ¿Qué pasa en la médula espinal? Entra por la parte dorsal, ¿verdad? Entra por la parte dorsal de la médula. Este tipo de reflejo es polisináptico. Entonces encuentra una neurona, hacen ahí sinapsis dentro de la médula y luego van a enviar esta información de daño, ¿sí? Hacia la motoneurona, que es una neurona eferente. Posteriormente, mi neurona motora eferente envía la respuesta o la información hacia los músculos de esta zona, ¿sí? Provoca la contracción de los músculos en la zona donde está el estímulo nociceptivo, y al contraerse el músculo genera la respuesta de retirada, ¿sí? O sea, retira la superficie corporal del estímulo nociceptivo, ¿sí? De forma simultánea también las interneuronas que están en esta zona van a inhibir a los músculos extensores, ¿sí? De tal manera que permita la flexión para que nosotros podamos retirar nuestro miembro, que en este caso está siendo afectado por un estímulo doloroso, ¿sí? Entonces esto sería nuestro reflejo de retirada. El reflejo miotático
miostático es más o menos similar, ¿verdad? Generalmente es también llamado reflejo de estiramiento, ¿sí? Generalmente él controla lo que sería a este nivel el tono muscular, Todos los músculos, adelante, los músculos y los tendones tienen los receptores que son los receptores del uso muscular, ¿sí? Y los receptores que son de los órganos de Golgi. ¿Qué pasa con estos receptores? Son receptores de estiramiento, ¿sí? Ellos van a estar distribuidos por todo lo que sería la superficie muscular. Entonces, cuando un músculo, qué sé yo, recibe un estímulo, acá tiene un martillo, ¿sí? Recibe un estímulo, generalmente se estiran las fibras interfusales del pulso, ¿sí? Detecta el estiramiento que está ocurriendo debido a ese estímulo y ahí genera el impulso nervioso. Ese impulso nervioso va por una neurona sensitiva aferente a través de la raíz dorsal, llega al asta anterior y acá el reflejo miostático solamente requiere, es monosináptico, ¿sí? Entonces se comunica con una interneurona a nivel de la médula. La interneurona forma o recibe la información y lo pasa a nuestra neurona motora, ¿sí? Que es la neurona eferente, la motoneurona alfa. Ella agarra la información de la interneurona y lo lleva nuevamente hacia un impulso deferente, hacia el músculo, ¿sí? Produciendo la contracción inmediata de este músculo para generar el movimiento debido a ese estímulo. Los dos son similares, solamente que cambia un poquito el receptor, ¿sí? Acá los receptores están en los músculos y son los usos y el aparato de Golgi, y acá los estímulos o los receptores, digo bien, son los receptores del dolor, ¿sí? Que son los nociceptivos de la piel. Estas bases van a ser muy importantes ahora que ustedes entren en semio y ven los distintos reflejos, ¿sí? Cómo se van generando, cuando yo estimulo acá, qué pasa, todo esto va a volver a tocar en semio. Bueno, luego tenemos a las distintas partes del encéfalo, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto el embrio, no sé si ustedes vieron embrio, ¿vieron? ¿Sí? Básico, más o menos, bueno. El embrio, cuando se está desarrollando el sistema nervioso, cuando se está generando el tubo neural, llega a un punto, no recuerdo en qué semana, donde se dividían 3 segmentos, ¿sí? Que era nuestro romboencéfalo, nuestro mesencéfalo y el prosencéfalo. Y cada uno de estos segmentos iban a ir dando las distintas partes de nuestro encéfalo, de la vida adulta, ¿sí? Tenemos al romboencéfalo por aquí. El romboencéfalo va a incluir lo que sería el bulbo raquídeo, ¿sí? La protuberancia y el cerebelo. El prosencéfalo se divide otra vez en lo que sería el telencéfalo y el diencéfalo. Del telencéfalo van a venir todos los hemisferios cerebrales, ¿sí? Los distintos lóbulos que vamos a ir viendo. Y del diencéfalo va a venir el tálamo y el hipotálamo. Y luego tenemos al mesencéfalo. El mesencéfalo que va a formar los distintos folículos y va a formar el acueducto central que vamos a ver también ahorita. Entonces, cada una de estas estructuras que tenemos aquí van a estar formando nuestro encéfalo, que es la otra parte de nuestro sistema nervioso central. Cuando a ustedes se les dice tronco encefálico, ¿en qué piensan? ¿Qué estructuras les parece que forma el tronco encefálico? Tal vez, encéfalo, sí, protuberancia, sí, y bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces, 3 estructuras van a escuchar muchísimo, por eso les pregunto. A veces ya se da por sabido y nosotros ya decimos que es allá tronco encefálico, ¿sí? Pero es importante recordar que el tronco está formado por el mesencéfalo, ¿sí? Está formado por la protuberancia y el bulbo raquídeo. Entonces, ellos 3
forman nuestros troncos encefálicos. Van a ver ahora, les voy a decir, cuando entren en semio, les van a decir reflejos de tronco, ¿sí? Van a ir hablando de los reflejos troncales, de las lesiones que se generan a este nivel. Entonces ustedes tienen que saber qué es lo que es el tronco, ¿sí? Les digo porque yo siempre doy por sabido y había sido mis alumnos no saben, ¿verdad? Y yo les digo, ¿y el reflejo del tronco? ¿Y el tronco? Por eso estoy insistiendo en esa parte. Bueno, vamos entonces con el romboencéfalo, ¿sí? El romboencéfalo se divide en dos segmentos. Por un lado tenemos al metencéfalo y al mielencéfalo por el otro. El metencéfalo va a dar lugar al cerebelo y a la protuberancia. Y el mielencéfalo va a dar lugar al bulbo raquídeo. En este nivel, las afecciones que vamos a ver que afectan a el romboencéfalo suelen ser los ictus, ¿sí? Los ACV. ACV, trastorno del sueño también podemos tener que tienen asiento a nivel del romboencéfalo, ¿sí? De forma gruesa, general, podemos decir que nuestro romboencéfalo, con todas las estructuras que forma, asiste con el control de la actividad motora, de la postura, ¿sí? Y algunas funciones específicas en la respiración y en la circulación sanguínea. Bueno, empezamos entonces por el bulbo raquídeo, ¿sí? El bulbo representa los 5 segmentos caudales de la parte encefálica del tubo neural, que era la etapa embrionaria. Los componentes segmentarios de los nervios periféricos del bulbo raquídeo pueden dividirse en los que dejan el tubo neural por la parte ventromedial o los que lo hacen por la parte dorsolateral. Y ahí vamos a entrar, ¿se acuerdan de esa parte de neuroanatomía donde teníamos que saber los orígenes de los pares? Bueno, y ahí tenemos que ver otra vez esa parte, el origen real, el origen aparente, quién salía del bulbo, quién salía de la protuberancia. Bueno, acá por ejemplo, de la parte ventromedial de lo que sería nuestro bulbo raquídeo sale el hipogloso mayor. Y en la parte dorsolateral va a salir el nervio vago, el nervio espinal, por ejemplo, el glosofaringio también sale de esta parte. Bueno, y acá tenemos los pares que van a salir del bulbo y de lo que sería el límite entre bulbo y protuberancia, ¿sí? Vamos a tener que el hipogloso, vamos a empezar con el hipogloso, que es el 12º par craneal. Está formado por motoneuronas que son eferentes somáticas, ¿sí? De los segmentos más inferiores del bulbo raquídeo. ¿Se acuerdan qué función tenía el nervio hipogloso? Es importante en este punto repasar las funciones para poder reconocer las alteraciones, ¿sí? ¿Se acuerdan del hipogloso a quien se encargaba de inervar? Daba una inervación motora, ¿sí? La lengua, ¿sí? La inervación motora de la lengua. Entonces, nosotros para explorar, por ejemplo, me voy al semio, para explorar el nervio hipogloso, solemos pedirle al paciente que saque la lengua, ¿sí? Saca la lengua y que mueva hacia los lados o con la boca cerrada, que empuje el cachete, ¿sí? Con la lengua. Entonces, para ver qué tal está la fuerza motora de la lengua, ¿sí? Y de cierta forma, al ver que eso está intacto, sabemos que nuestro hipogloso está todo ok, ¿sí? Entonces, inervación motora de la lengua justamente está formada por motoneuronas que están en el segmento más inferior del bulbo, ¿sí? El nervio vago. El nervio vago tenía un componente que era sensitivo, ¿sí? Y un componente motor. ¿Se acuerdan a dónde iban las fibras del nervio vago? El nervio vago era un poquito más interno, ¿sí? Faringe, laringe, las cuerdas vocales, por ejemplo, ¿sí? Algunos órganos intraabdominales también, ¿verdad? ¿Qué más? La parte auditiva un poquito, el oído externo específicamente. ¿Qué más? Me falta algo del vago, creo que era eso, ¿sí? Entonces también ella se genera
este par se genera a nivel del bulbo, ¿sí? También contribuye con neuronas que son aferentes viscerales en cierta partecita de las papilas gustativas, ¿sí? Entonces tiene también un componente especial, por decirlo así. Luego tenemos, ¿verdad?, a la parte motora del nervio vago, también va a estar a cargo de una partecita del corazón, un poco de los pulmones, órganos intraabdominales, como ya les comenté también. Bueno, el nervio glosofaríngeo. ¿Se acuerdan a dónde iba? Lengua también. Faringe, ya está. Lengua, faringe, ya está con copiatil el nombre del nervio. ¿En la lengua qué hacía? ¿Motor? No. Entonces, a las papilas, ¿verdad? Papilas gustativas. Yo no me recuerdo nomás cómo se dividían, cuál era anterior y demás, porque tenían todas sus divisiones. Lateral o posterior. Sí, esa parte no me recuerdo, les voy a deber. Pero lengua, papilas gustativas, ¿sí? También se va a encargar de todo lo que serían los músculos de la faringe, ¿sí? Constrictores, el estilofaringeo, toda la parte motora de estos músculos va a estar a cargo de este par, del noveno par. Acá salteamos el accesorio. El accesorio, ¿se acuerdan del accesorio espinal? Espinal, ya también nos está diciendo un copia aquí. Parece que vamos a repasar pares, ¿verdad? No les miento que yo solamente me recuerdo porque doy clases de semiología neurológica. Entonces tengo que repasar. ¿Accesorio dónde? ¿No? ¿Se rinden? ¿Sí? Músculos esternocleidomastoideo y trapecio, ¿sí? Básicamente el accesorio nos permite hacer estos movimientos de elevación del hombro, movimiento de rotación de la cabeza, ¿sí? Entonces nosotros lo exploramos generalmente pidiendo estos movimientos al paciente, que eleve el hombro y que mueva la cabeza de un lado hacia el otro, ¿sí? Entonces es un nervio motor, ¿sí? Bueno, después tenemos, esto ya vimos todo, vestíbulo coclear, octavo par, su nombre también ya me está diciendo su función. Ouvido interno. Oído, ¿sí? Nos da el sentido del oído. Y equilibrio, ¿sí? Ya tiene dos ramitas. Uno nos va a dar la audición, ¿sí? Siendo un nervio sensorial, y el otro también nos va a dar lo que sería el sentido de ubicación. Bueno, también la posición de la cabeza, todo eso. Nervio facial. Tiene también dos ramitas, ¿sí? Una ramita sensitiva y una ramita motora. La motora, músculos de la mímica. Justamente eso es importante porque nos permite evaluar, o sea, nosotros evaluamos pidiéndole al paciente que haga gestos, ¿verdad? Que se ría, que se enoje, que haga así como buches. Entonces nosotros ahí evaluamos todo lo que sería la parte motora. Y la parte sensitiva, ¿se acuerdan? En realidad son ramitas, tres ramitas: sensitiva, motora y sensoria. Todo lo que es la piel de esta parte posterior, ¿sí? Parte posterior de la oreja, en esta zona, no me acuerdo cómo se llama, la región posterior del cuello, la parte sensitiva. La parte sensorial, papilas, ¿verdad? Papilas gustativas también. Entonces, estos son los nervios que van a ir saliendo del bulbo propiamente, y el séptimo y el octavo par sale de la transición o del punto de unión entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿sí? De la forma rapidita de repasar los orígenes de los nervios. En la protuberancia, que es un poquito más arriba, ¿verdad? Nuestra protuberancia, que es también llamada puente,
¿verdad? Por dentro va a tener al canal central de la médula espinal y este va a ensancharse formando a nuestra protuberancia, ¿sí? Nuestra protuberancia va a tener también algunos nervios, que va a ser el óculo motor común, ¿sí? No les miento, el común ya sale más arriba. El trigémino y el sexto par tiene que ser el óculo motor externo, que no veo en la fotito. Trigémino y óculo motor externo van a salir de nuestra protuberancia, ¿sí? El trigémino, ¿cuáles eran o dónde iban sus ramas? Sensitiva para la cara, ¿verdad? Quedaba justamente esos tres ramitas, ¿sí? En esta zona. Oftálmica, maxilar y mandibular, puede ser, algo así. Y la parte motora, músculos de la masticación, ¿sí? Macetero, temporal y los pterigoideos van a ser inervados por este músculo, por este par. Entonces, cuando nosotros evaluamos a los músculos que son, a los pares que son mixtos, ¿sí? Vamos a evaluar, por ejemplo, el trigémino. Buscamos la sensibilidad de la cara, ¿sí? Sensibilidad táctil, térmica, dolorosa, y en la parte motora estimulamos el movimiento de la mandíbula, ¿sí? Le pedimos al paciente que simule, por ejemplo, que está masticando, que cierre fuerte la boca, así, y que haga esto, ¿verdad? Ahí evaluamos a todos los músculos, el movimiento lateral que es permitido por el pterigoideo, ¿sí? Y ¿cómo se dice? El cerrar fuerte la mandíbula, que nos va a permitir evaluar el temporal también, ¿sí? Entonces, de esa manera se evalúa el trigémino. El motor ocular externo, ¿a dónde iba? Hay tres nervios que tienen funciones similares. El tercer par, el cuarto par y el sexto par. Los tres mueven el ojo, ¿sí? Solamente que cada uno lo mueve hacia un sentido específico. Por ejemplo, nuestro sexto par se va a encargar del músculo recto lateral, ¿sí? Recto lateral del ojo. Entonces se va a encargar de la contracción de ese músculo, ¿sí? Bueno. En el caso del cerebelo, ¿sí? El cerebelo se encuentra localizado bien en la parte, en la parte posterior del cráneo, está bien por arriba de lo que sería la protuberancia, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto en años anteriores la estructura del cerebelo. Tenía en el centro como un conector que es el vermis y lateralmente los hemisferios cerebelosos. También está formado por dentro por sustancia gris y por sustancia blanca, ¿sí? O sea que también vamos a tener zonas con somas neuronales y zonas con axones. Vamos a tener algunos núcleos cerebelosos que se van a ir formando cerca del cuarto ventrículo. ¿Cuál es la función así a grandes rasgos del cerebelo? Do equilíbrio, né? Sí. O mal de Parkinson também Puede ser equilibrio, posición, ¿sí? La posición, ¿qué es ese? Isso. O mal de Parkinson ele afeta o cerebelo. Nos permite la fluidez del movimiento, ¿sí? El movimiento, por ejemplo, yo tengo este objetivo, entonces que yo pueda llegar a este objetivo, ¿sí? Nos permite controlar los distintos movimientos que vamos a ir teniendo de forma fluida y que yo pueda llegar al objetivo, ¿sí? Justamente las patologías que afectan al cerebelo van a estar caracterizados por trastornos de movimiento, ¿sí? Aparte de otros trastornos asociados, movimiento, postura y demás, ¿sí? Múltiplos movimentos também. ¿Perdón? Múltiplos movimentos, tipo fazer assim e assim. Claro, exactamente, la coordinación, ¿sí? Entonces él nos permite también de cierta manera coordinar los distintos movimientos que vamos a ir realizando de forma simultánea, ¿verdad? Como dice el compañero. Bueno, entonces nos permite
posición corporal nos permite regular los movimientos, nos permite llegar al objetivo, a un objetivo trazado, nos permite coordinar los distintos movimientos que vamos a ir teniendo y también ir moderando ese movimiento, ¿sí? Que no sea un movimiento exagerado, que es justamente uno de los trastornos que vamos a ver en los síndromes que causa los daños de este órgano. Bueno, luego tenemos a lo que sería el mesencéfalo, ¿sí? Por dentro, lo que sería el mesencéfalo va a tener lo que sería el acueducto cerebral, ¿sí? El acueducto cerebral une lo que sería el cuarto ventrículo y el tercer ventrículo, ¿sí? En este mesencéfalo, no veo en la foto, acá está. En el mesencéfalo o del mesencéfalo sale lo que sería nuestro nervio oculomotor común, ¿sí? O tercer par craneal. También va a salir de aquí el cuarto par, ¿sí? Que es el troclear. Bueno, vamos a tener que este mesencéfalo está formado por los pedúnculos, ¿sí? Estos pedúnculos cerebrales van a estar formados por fibras que van a ser los tractos córtico-espinales, ¿sí? Y que son las vías motoras principales que van entre el prosencéfalo y la protuberancia, que vamos a hablar de eso, de los tractos córtico-espinales, la próxima clase. También el mesencéfalo está formado por los colículos, ¿sí? Vamos a tener colículos superiores y colículos inferiores. El colículo superior, por ejemplo, estos colículos van a ser áreas encargadas de lo que serían los movimientos y la percepción de ciertos sonidos, ¿sí? ¿Qué más es importante acá? Bueno, el tercer par craneal, ¿qué tipo de movimiento ocular permitía? Ya les dije que eran movimientos oculares, 3, 4 y 6. El 6, recto lateral. Y el 3, Aí são os três, né? Os outros. los otros. Pero falta el troclear también. Mas esse aí era o que só tinha um movimento, se eu não me engano, que ele não fazia. En realidad, ese divide en dos ramitas. Ese va a la parte superior y va a la parte inferior del ojo. En la parte superior, elevador del párpado, ¿sí? Y en la parte inferior, si mal no recuerdo, a uno de los oblicuos, ¿sí? Creo que era el oblicuo menor. O sea, permite el movimiento del ojo tanto para arriba como para abajo, abajo y adentro, abajo y adentro. Y después teníamos al troclear, que también va a permitir el movimiento del ojo de arriba hacia abajo, ¿sí? Arriba hacia abajo e interno, similar, van a trabajar en conjunto el tercero y el cuarto par. Y el sexto par es para afuera, ¿sí? Recto lateral, para afuera. Bueno. En el caso del prosencéfalo se divide en dos. Tenemos al telencéfalo por un lado y al diencéfalo por el otro. El telencéfalo es llamado cerebro terminal y el diencéfalo es el cerebro intermedio. Como ya les adelanté, el telencéfalo va a formar todos los hemisferios cerebrales, ¿sí? Y el diencéfalo va a formar el tálamo y el hipotálamo. Bueno, el diencéfalo entonces que se va a encargar de formar nuestro tálamo, el subtálamo que está aquí por debajo, ¿sí? Y lo que sería el hipotálamo. El tálamo integra los estímulos sensitivos, procesa y genera, ¿verdad?, la influencia neural para el ciclo del sueño-vigilia. Esto vamos a hablar también, la clase del martes, vamos a volver a tocar sueño-vigilia. El subtálamo contiene sistema de control de movimientos. Y el hipotálamo, que siempre hablamos prácticamente en todo, es el que se encarga de integrar el control homeostático del ambiente interno del cuerpo, ¿sí? Generalmente el hipotálamo de los tres es el que toma cierto protagonismo, ¿sí? Porque aquí se integra prácticamente todo, ¿sí? Todos los centros, el control del equilibrio hídrico, el consumo de los alimentos,
El control endocrino que vamos a hablar de la parte endocrina está acá, en el hipotálamo, ¿sí? O sea, es un gran regulador y vamos a volver a tocar a esta estructura. El tálamo, que es ya más chiquitita, ¿sí? Una estructura bilateral con un formato ovoide, ¿sí? Y el subtálamo, que está bien por debajito de nuestro tálamo, ¿sí? Ellos van a estar formando parte también, van a derivar de nuestro diencéfalo. Todas las vías sensitivas tienen proyecciones directas a los núcleos talámicos. Aquí entonces básicamente lo que ocurre es una coordinación sensitiva, ¿sí? En nuestro tálamo. También ahí va a ir trabajando junto con el sistema reticular ascendente para ir controlando los ciclos de sueño y vigilia, ¿sí? O sea, de forma conjunta ellos van a estar trabajando para poder regular este ciclo de sueño y vigilia. Bueno, luego tenemos a los hemisferios cerebrales. Los distintos hemisferios van a derivar del encéfalo, ¿sí? Internamente, o sea, por dentro de estos hemisferios, vamos a tener a los distintos ventrículos, ¿sí? Tenemos los ventrículos laterales, ¿sí? Estos ventrículos laterales están conectados por el tercer ventrículo, ¿sí? Ahí entre el ventrículo lateral y el tercer ventrículo hay un pequeño agujero que no lo veo acá, que es el agujero interventricular, que permite que el líquido que esté acá pase hacia acá y viceversa, ¿sí? Vamos a tener otras estructuras también que forman parte de nuestro hemisferio cerebral, como algo que solemos escuchar siempre, que es el cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo calloso está formado por axones mielinizados, ¿sí? Conecta a lo que sería nuestra corteza cerebral de ambos lados, o sea, es como un conector, un nexo entre nuestros dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Bueno, nuestro hemisferio como tal va a tener una cara lateral, va a tener una cara medial y una cara basal o ventral, ¿sí? Nosotros sabemos que todo este hemisferio está formado por circunvoluciones, ¿sí? Y entre estas circunvoluciones hay otra vez pequeños surcos. Las circunvoluciones reciben justamente ese nombre, ¿verdad? Son rebordes que se llaman circunvoluciones propiamente, y los surcos son los que solemos llamar cisuras, ¿verdad? Que van a ir dividiendo a los distintos lóbulos. Sabemos también que cada lóbulo va a ser nombrado dependiendo del hueso en el que va a estar tomando contacto. Entonces tenemos a un lóbulo frontal, tenemos a un lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Cada uno de estos lóbulos otra vez se va a encargar de áreas específicas o de controles específicos. También va a haber algunas estructuras pequeñas de sustancia blanca que son los núcleos basales, ¿sí? Los núcleos basales van a estar formados por distintas estructuras. Tenemos al núcleo caudado, que está por aquí, ¿sí? También al núcleo lenticular. Recuerden que el núcleo lenticular es la sumatoria de lo que sería el globo pálido, ¿sí? Y el putamen. Ellos en conjunto van a formar a este núcleo lenticular. Todos los núcleos basales que vamos a ir viendo van a permitir nuestra postura, ¿sí? Van a permitir el control de nuestra postura, los movimientos de balanceo, ¿sí? Cuando caminamos, movimiento de balanceo de las manos, por ejemplo, del brazo, cuando caminamos o corremos. Me falta una función, creo que era eso, ¿verdad? Entonces van a estar controlando la postura y los movimientos proximales, movimientos de control. El lóbulo frontal, por su parte, ¿sí? Es la porción más anterior de nuestro hemisferio, está por delante de lo que sería la cisura central, ¿sí? Este lóbulo frontal se divide en tres zonas nuevamente, que es la corteza motora primaria, la corteza de asociación y la corteza motora suplementaria.
¿Ustedes se acuerdan de qué se encargaba el lóbulo frontal? En cada una de estas áreas tenía una función. Corteza motora, que me está diciendo que la función es motor, ¿sí? Primaria. ¿De qué movimiento se encargaba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No? Marcha. Sí, sí, pero no. La corteza motora primaria se va a encargar de lo que sería el control de los movimientos de los músculos de las manos, por ejemplo, de las manos, de los pies, el aparato fonador también se va a encargar la corteza motora primaria. La corteza de asociación, que también es llamada corteza premotora, ella se va a encargar de la planificación de los movimientos, ¿sí? O sea, eso de que yo esté pensando en levantarme a ir a agarrar aquella silla, se va a formar acá. Corteza de asociación, planificación de movimientos. Y la corteza motora suplementaria, por su parte, controla los movimientos que requieren un poquito más de destreza, ¿sí? Por ejemplo, movimientos alternados, movimientos que se puedan realizar de forma simultánea, algo un poquito más complejo, ¿sí? Todo esto entonces se controla acá, lóbulo frontal. Lóbulo parietal, ¿sí? El lóbulo parietal está por detrás de esta cisura central y por arriba de la cisura lateral. Tiene dos zonas, que es la corteza somatosensitiva primaria y la corteza de asociación somestésica. ¿Qué pasaba en el lóbulo parietal? ¿Se acuerdan? Todo es sensitivo acá, ¿sí? Generalmente nuestro lóbulo parietal en la corteza somatosensitiva primaria recibía la información sensitiva desde los núcleos del tálamo, ¿sí? Entonces acá en esta zona llega la información sensitiva. Ya por su parte la corteza, que es la corteza de asociación, conecta a los distintos núcleos talámicos con la corteza sensitiva, ¿sí? O sea, es como un intermedio entre los núcleos del tálamo y la corteza sensitiva como tal. Entonces, todo lo que en esta zona vamos a recibir toda la información sensitiva para que nosotros podamos tener también de repente la percepción de dónde se está produciendo ese estímulo, ¿sí? Y qué tipo de estímulo es, ¿sí? Básicamente eso es lo que va a estar discriminando nuestro lóbulo parietal. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal está por debajo de la cisura lateral, ¿sí? Tiene una zona que es llamada corteza auditiva primaria. La corteza auditiva primaria, básicamente, como su nombre me dice, auditivo, se va a encargar de la discriminación de los distintos sonidos, ¿sí? Se nos va a permitir saber qué tipo de sonidos estamos escuchando, ¿sí? Él se va a encargar de regular esto. Y ya por último, lo que sería el lóbulo occipital, que es en la parte posterior, y es muy importante, ¿verdad? Les digo que es muy importante porque siempre ocurre la confusión, al menos ocurre en el examen testeño, que le preguntamos por lesiones visuales y piensan que como el ojo está acá, que es la corteza frontal la que se encarga de la parte visual, ¿verdad? No, es el lóbulo occipital. La parte posterior es la encargada del control visual, ¿sí? Corteza visual de asociación y las áreas neocorticales, ¿sí? O sea que toda la información de lo que nosotros estamos viendo, la comprensión de lo que nosotros estamos viendo, se está generando en esta zona. El color, los movimientos, la forma, todo eso se genera acá, ¿sí? Las áreas neocorticales nos permiten, a ver, ¿cómo puedo poner? Que yo sin ver, al tocar algo, yo sepa más o menos qué es lo que estoy tocando. Que me haga una imagen mental de lo que yo estoy tocando, ¿sí? Eso ocurre ahí, en las áreas neocorticales. Sin ver, nosotros podemos con nuestra
sensación táctil, ir imaginando más o menos qué es lo que estoy tocando. Eso sería también en el lóbulo occipital, en las áreas neocorticales, ¿sí? Para tener una percepción visual de una estructura. Bueno, entonces eso para lo que sería la estructura y organización del sistema nervioso central. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No. ¿Saben que vamos a hacer algo más dinámico en la clase que viene? Voy a traer y vamos a practicar reflejos y exploración de pares. Vamos a hacer algo un poquito más clínico, ¿verdad? Para poder, es la forma más fácil de que ustedes se recuerden de la función. ¿Sí? Porque así diciéndoles yo, ustedes salen de acá, se van a olvidar. Entonces vamos a hacer eso. Voy a traer el martillito y vamos a explorar entre nosotros. ¿Les parece? Sí. Bueno, ahora quiero que nosotros vimos organización del sistema nervioso central. Entonces ustedes van a ver cómo se organiza el sistema nervioso autónomo. ¿Sí?